La presentación que yo les traigo busca aproximarles a ustedes un poco a los dilemas jurídicos que nos encontramos, los que nos dedicamos al derecho, cuando tenemos que poner en relación lo digital y los menores de edad. Y esos dilemas pueden, si ustedes me lo permiten, simplificarse en dos. El primero tiene que ver con la crisis de legalidad que está afectando al derecho en general, pero en concreto a la observancia de los derechos fundamentales y por tanto también de los derechos del niño. El segundo dilema tiene que ver con cómo interacciona lo digital con las distintas esferas humanas. Ustedes saben, porque ya han tenido ocasión de conocerlo a través de las ponencias previas, que si por algo se caracteriza lo digital, lo ha dicho antes el primer ponente de la mañana, se caracteriza por su ubicuidad. Lo tenemos por todos sitios. No es solo que sea transversal, no solo está en la economía, en la cultura, en la política, no solo está en las relaciones privadas, es que no conoce de fronteras geográficas. Bueno, por eso, esas dos primeras apreciaciones que yo les traigo buscan subrayar qué propuestas se pueden hacer. Es cierto que nos encontramos ante un fenómeno social, es cierto que se detectan ciertos problemas, a veces son ventajas, los problemas a veces son ventajosos, otras veces son no tan ventajosos, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué propuesta podemos ofrecer desde el mundo jurídico? Y esa es la idea que yo les traigo. Si ustedes se fijan en el punto B de esa diapositiva, les pongo entre interrogantes, ¿por qué considerar a los sujetos, en este caso los menores de edad, como elementos pasivos, necesitados solo de protección? ¿Tenemos que cambiar esa manera de ver al niño? No lo sé, es una propuesta que yo les hago. Y para eso hace falta que yo les explique un poco en qué consiste eso de la crisis de legalidad. Yo utilizaré terminología sencilla porque comprendo que no todo el mundo tiene por qué estar muy avezado en el ámbito jurídico, pero piensen ustedes lo siguiente. Con la modernidad, y ya nos metemos en el siglo XIX, siglo XX, y el pluralismo jurídico, resulta que de buenas a primeras desaparece la fundamentación a priorística que tiene el derecho asentada en la justicia. El derecho ya no tiene por qué observar la justicia y se cambia el concepto de justicia por norma vigente, la ley que está en vigor. De manera que el derecho ya nunca más contiene los principios y los valores de los seres humanos, tiene exclusivamente la referencia a otra norma. De manera que una norma nos reenvía a otra norma y otra norma a otra norma. Solo lo que está vigente es lo que se considera derecho, como si las relaciones sociales no fueran capaces de generar derecho nunca más. Claro, el problema fundamental a lo que nos lleva esto es que el ser humano, las comunidades humanas, ya no se sienten aproximados ni vinculados por lo que el derecho diga, porque la ley se concibe como un mecanismo, como un procedimiento frío, como una racionalidad procedimental que nada tiene que ver con el ser humano, está alejada de él. Cuando se produce ese alejamiento, los propios seres humanos, las instituciones y también las comunidades sociales ya no se sienten llamados a cumplir la norma, porque no se ven en ella reflejados, no sienten el contenido de sus valores morales. ¿Qué sucede? Pues que nos encontramos situaciones que van desde continuos casos de corrupción política que asaltan a los medios de comunicación, nos encontramos con trata de seres humanos, nos encontramos con venta de niños, si ustedes quieren, ahora ya nos metemos en este ámbito que nos interesa, nos encontramos con el tráfico ilegal, nos encontramos con el esclavismo sexual, nos encontramos con el trabajo forzado para los menores de edad. Y estas son unas situaciones que se constatan a nivel mundial y que apenas es posible perseguirlas jurídicamente. ¿Por qué? Porque carecemos de instrumentos y porque cada vez más nos alejamos de la obligación de cumplir la norma. Ese hábito nuevo de no cumplir la norma, no crean ustedes que nace de la noche a la mañana. Tiene también unas implicaciones filosóficas detrás que apoyan esa idea. ¿Y cuáles son? Pues verán ustedes, precisamente el modo en que se están gestionando estos problemas. Si nosotros nos metemos ahora de lleno en el mundo digital, nos damos cuenta, como les he dicho antes,
que efectivamente las barreras geográficas no tienen ninguna importancia. Usted puede dirigir una empresa digital, ya ni siquiera hacen falta instalaciones, basta un ordenador, ni siquiera un ordenador. Antes lo ha dicho el ponente, basta un smartphone para poder gestionar tu empresa. Y puedes tener a gente trabajando en la otra parte del mundo sin conocer cuál es la edad de esa persona que está trabajando o el sexo o cuántas horas le dedica, si tiene descanso, si tiene salario mínimo. Es algo que no importa porque no se ve. Ahora ya no se ve. Claro, con ese problema de la ubicuidad y de la no existencia de barreras, nos encontramos con la necesidad de que la regulación de lo digital tenga que ser a nivel global. No puede ser de otra manera. Una regulación exclusiva a nivel nacional lo único que provoca es básicamente aislacionismo y además desregulación, porque yo regulo en España pero no regulo a la empresa que me está contratando aquí en España pero que tiene la sede social en Haití. Bueno, con respecto a los derechos del niño, ustedes saben, y si no yo se los digo, y hablando siempre del ámbito internacional, la regulación que poseen exclusivamente se refiere a un par de cuerpos normativos, que son la Carta Social Europea en el artículo 7 y luego un protocolo de reconocimiento de los derechos del niño en los artículos 24 y 37 de la Conferencia de Derechos del Niño de 1989. Bien, pues esos dos instrumentos no tienen capacidad vinculante. No obligan a los estados, son simples orientaciones, de manera que nosotros nos encontramos con lo que los juristas denominamos una técnica de soft law o, traducido al español, derecho blando. ¿Qué significa derecho blando? Oye, yo no te obligo, tú si quieres lo cumples. ¿A qué está apelando ese soft law, ese derecho blando? A la cultura del cumplimiento. Si el pueblo, si la sociedad, si el país, de forma por inercia, cumple, observa las prescripciones, lo sigue. Si no, si usted me está reenviando a una cultura del cumplimiento que por otro lado no existe, ¿qué me queda? La voluntad, el libre albedrío que tenga el ser humano, ¿vale? Y si ese libre albedrío tampoco se ha educado en el cumplimiento, en el respeto a la dignidad, como decía el profesor Ars antes, si eso no se ha educado en ese sentido, si usted no reconoce la dignidad del prójimo, ¿qué respeto de derechos? ¿Cómo? Probablemente el resultado sean esas situaciones de las que antes les he hablado, el tráfico ilegal, la venta, el esclavismo sexual, el trabajo forzoso. Bueno, y ahora en el mundo de lo digital, ¿cómo traemos todos esos retos? Pues verán ustedes, lo primero que hay que subrayar respecto de lo digital es que efectivamente hay aspectos ventajosos y aspectos que no lo son tanto. Es cierto, como ha apuntado el profesor Ars antes, que nos hemos encontrado con que lo digital nos permite básicamente la democratización casi absoluta de todo, desde las participaciones, la participación del ciudadano en todos los ámbitos de la economía, de la política, de la cultura. Ya saben ustedes, por ejemplo, que hemos llegado hasta el extremo de despedir a una trabajadora por los comentarios vertidos en una red social que hablaban mal o eran peyorativos respecto de un dirigente político, hasta la posibilidad de que el ciudadano participe con microayudas a las fundaciones de entidades o sociedades. Y ahí tienen ustedes el crowdfunding, por ejemplo. Son pequeñas aportaciones donde el ciudadano con 1,50 € puede participar al sostenimiento de una empresa o de una entidad o algo que les interese, o simplemente compartir gastos. Tienen ustedes el ejemplo de BlaBlaCar. Me subo en el coche contigo, nos vamos juntos a Barcelona y nos sale a los dos por coste cero, porque compartimos el tiempo, además hacemos amistad. Bueno, esos son los aspectos positivos, pero los aspectos negativos es que cada vez menos tenemos privacidad y cada vez menos tenemos una posibilidad de proteger nuestra identidad. Entre otras cosas, porque tal y como están poniendo de manifiesto los juristas a nivel internacional, y ya no solo los juristas, también organismos internacionales como es, por ejemplo, la propia Unión Europea, incluso pronunciamientos jurisprudenciales a nivel internacional, están apareciendo nuevas esferas de lo humano que necesitan ser reconocidas e identificadas como dignas no solo de protección, sino también de fomento. Y aquí me gustaría llamarles la atención sobre lo siguiente, porque esta diferencia de términos, protección y fomento, nos tiene que servir también para hablar luego de los derechos del niño. No es suficiente con proteger.
hay que fomentar. ¿Pero qué cosa es lo que vamos a fomentar? Ahora se los explico. Pero ojo a esa diferencia. Si usted protege una luz, básicamente lo que hace es colocar un vaso encima. Pero igual que coloca el vaso, también corta el oxígeno y la posibilidad de crecimiento. A nosotros no nos interesa una sociedad de protegidos sin criterio. Nos interesa una sociedad de protegidos con criterio. Y para tener criterio hay que fomentar, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, ¿cuáles son esas esferas que les digo? Han empezado a aparecer, a identificarse por operadores jurídicos, por organismos internacionales con normas tal cual y también dentro de la jurisprudencia. El primero, ese derecho que les menciono ahí, que es el derecho a la gratuidad en el acceso a Internet, a los bienes informacionales y también a los productos digitales. ¿Por qué? Lo contrario, si nosotros no empezamos a defender ese derecho, ya no solo para nosotros, mayores de edad, sino también para los menores de edad, nos vamos a encontrar con esas consecuencias que tienen ustedes ahí. Marginación, brecha digital y el analfabetismo. Ese analfabetismo del que hablaba el profesor que abrió la mesa esta mañana. El analfabetismo digital se suprime teniendo acceso todos a Internet, no solo a las clases privilegiadas de la sociedad. El segundo de los derechos tiene que ver con el olvido digital y ese es un derecho bastante interesante y es que no basta solo con que la información se cuelgue en Internet, también luego hay que saber quitarla de Internet. ¿Por qué? Porque imagínense que la información que hay es negativa, mía. He cometido un delito, he cometido un fallo, he pagado mi culpa de la manera en que sea. Ahora ya, cada vez que alguien introduzca mi nombre en Internet, no tiene por qué salir esa noticia negativa. Por lo tanto, ese es un derecho que ustedes ven ya ha sido objeto de reclamación y declaración por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014. Ojo a esto, la protección de datos y en especial la protección de la intimidad del ser humano. ¿Por qué? Porque cada vez más nos estamos aproximando a desconocer cuál es la materia prima de esta nueva revolución industrial. Ya no es el carbón, el acero y el petróleo que tradicionalmente se caracterizan por la escasez. El petróleo es el que es, el acero es el que es y no se puede reproducir salvo en otro millón de años en adelante. Sin embargo, la materia prima de esta nueva revolución industrial es completamente distinta. Son los bienes informacionales, son los datos. Y los datos, por su propia idiosincrasia, tienen una capacidad de reproducción ilimitada. Ustedes pueden reproducir una canción tantas veces deseen. No hay límite. Y lo que es aún peor o mejor, según se vea, es que no se puede identificar con claridad quién es el propietario de la información. Porque antes la propiedad se presumía con la posesión. Si yo tengo el pozo de petróleo es que se presume que es mío. Ahora ya no. Cualquiera de ustedes puede tener la canción, pero ustedes ni la ha creado ni la ha compuesto. Claro, esa protección de datos ya está empezando a ser objeto de discusión y de legalización en algunos países. Ahí tienen ustedes el ejemplo de la página web esa que protege a los consumidores menores de edad en América, ¿de acuerdo? Donde establece unas barreras muy estrictas respecto a cómo sustraer o extraer los datos del usuario de Internet cuando tiene menos de 18 años. Esa relación de datos-privacidad tiene que ver precisamente con este otro derecho que está relacionado con excluir la posibilidad de que haya empresas que se dediquen a rastrear tus accesos a Internet, diseñar un perfil concreto de quién eres, cuáles son tus preferencias y luego poderlo vender a otra tercera empresa. Ojo, si nosotros consentimos ese tipo de mercantilismo, lo que nos estamos encontrando es con conocer al ser humano por sus preferencias personales. Ya no les queda nada que ocultar al resto de sociedad. El siguiente derecho tiene que ver con la desconexión, justo lo que estaba indicando el profesor que abre la primera ponencia. No basta con que nosotros tengamos un móvil en el bolsillo, es que tenemos que acostumbrarnos a no mirarlo continuamente, aún menos cuando estamos en periodo de ocio, pero lo mismo sucede con los menores. No basta con que ustedes le den el teléfono al menor para tenerlo controlado, es que también tienen que saber distinguir cuándo llegan sus horas de descanso y retirar, por tanto, el aparato.
El derecho a la protección frente al esclavismo digital y el ciberacoso, eso de lo que estábamos hablando antes, estos suelen ser los dos derechos que tradicionalmente se han reconocido como prioritarios y fundamentales precisamente por la ubicuidad de Internet y de todo lo que tenga que ver con lo digital. Los nanorriesgos, esto es una aventura, si ustedes quieren, en el descubrimiento de las potencialidades de lo digital. Ahora se ha creado, precisamente por la Universidad Carlos III de Madrid, un equipo de investigadores ha creado la primera bioimpresora en 3D. Es capaz de crear piel humana. Si ustedes me apuntan o me presionan desde la perspectiva médica, fantástico, porque ustedes van a poder tener tejido epitelial básicamente apretando un botón. Ya. Y la otra parte, esto. Si ustedes son capaces de hacer eso, ¿quién me niega a mí la capacidad, como padre, de solicitar que se inserte un microchip a mi hijo para saber dónde está en cada momento? Bien, para su protección. Ya, y tu tranquilidad, ¿no? Bueno, seguimos. Aparición de nuevos riesgos, alergias a la radiofrecuencia. Esta es un riesgo en el ámbito laboral que ha sido identificado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia aquí en Madrid, pero que ha provocado ni más ni menos que el suicidio de una joven que no sabía por qué motivo en los entornos donde había wifi, ella se sentía con esas depresión, ahogos, incapacidad de responder a las preguntas. Ambientes, por tanto, necesitados de protección e identificación de esa alergia. Luego, ¿qué va a pasar cuando los robots, y ya entramos en el ámbito de la robótica, empiecen a ser lo suficientemente autónomos como para provocar un daño porque no es capaz de ser controlado por quien lo fabrica, quien lo programa o por el propietario? ¿Ante quién tenemos nosotros que dirigirnos en el caso de sufrir un daño por un robot? ¿Y qué pasa si nosotros somos quienes dañamos al robot? ¿Tenemos que responder civilmente, penalmente? Este es otro tema bastante interesante. Arabia Saudita ha reconocido personalidad jurídica a un robot y le reconoce personalidad jurídica con más derechos que a las propias mujeres. Impresionante. El robot se llama Sophie. Ojo, un robot no tiene sexo, ¿eh? Pero le han puesto de nombre Sophie y han decidido que es la primera persona robótica en Arabia Saudí. Y le han reconocido personalidad jurídica. Es lo que se denomina personalidad robótica, junto a la personalidad natural, que es la física, y la jurídica, la de las entidades como estas de inspiración católica. Claro, ahora ya nos encontramos con el siguiente problema. Si nos encontramos con robot autómatas a los que se les reconoce personalidad robótica, ¿qué va a suceder con los humanos? Vamos a empezar a enfrentarnos a la aparición de castas sociales. Y cuando necesitemos de un implante, porque una parte de nuestro cuerpo ya no esté funcionando y ese implante sea un cyborg o un robot cibernético, un organismo cibernético, ¿cómo se nos va a categorizar? ¿Como androide? ¿Y el androide que va a estar por encima del humano? Piensen ustedes que un androide es mucho más perfecto que un humano. ¿Dónde va a parar? La precisión de movimientos, la capacidad de aprendizaje, la rapidez. Bueno, entre todo este tipo de problemáticas, de discusiones y de reflexiones que se pueden abrir respecto a qué va a suceder cuando lo digital y la robótica continúen avanzando, que ya lo están haciendo, la pregunta o las preguntas que yo le planteo es: ¿qué vamos a hacer con nuestra sociedad mientras? Dense cuenta que el futuro está por escribir y lo que es mejor todavía, depende de nosotros cómo se escriba. Y es importante que ustedes no pierdan de vista eso. Son los ciudadanos de la sociedad, son las instituciones, son las organizaciones las que tienen que tomar las riendas en la construcción del futuro. Ahora, ¿cómo vamos a construir ese futuro? ¿Lo vamos a hacer de forma absolutamente individualizada o lo vamos a hacer pensando en un proyecto claro de vida? Y ese proyecto claro tiene que tener en cuenta el bien común, tiene que tener en cuenta la vida buena. Ojo, no la buena vida, que son cosas distintas. La vida buena, una que sea capaz de satisfacer a todos los miembros de la sociedad sin perder de vista que no importa que yo sea 100% feliz y mi compañero 80%. No, hay que buscar un término que satisfaga a los dos. ¿Cómo se construye eso?
Pues esta es la respuesta que yo les presento y es utilizando un enfoque, el enfoque de justicia relacional, que a ustedes les va a venir completamente nuevo y yo tampoco me voy a extender mucho explicándolo, entre otras cosas porque el moderador ya mismo me da un puñetazo, pero a lo que voy es que ese enfoque de justicia relacional lo que busca es acercar de nuevo al ser humano a la sociedad, pero no acercarlo solo diciéndole ánimo muchacho, esto es tuyo, sino colocándolo de nuevo en el centro. ¿Y cómo lo coloca en el centro? Haciéndolo responsable de su capacidad decisoria. Dicho de otra manera, tienes que educar a los miembros de la sociedad para que sean conscientes de que es responsabilidad suya el devenir de la sociedad. El ser humano no es producto de la sociedad. La sociedad es producto de las decisiones del ser humano. Y el enfoque de justicia relacional lo que hace es volver a llamar al centro al hombre. Hombre, entiendan ustedes en el sentido de humanidad. Identificándolo como responsable de las acciones. Por tanto, las propuestas que yo le hago desde este enfoque básicamente es buscar la justicia en la relación intersubjetiva. ¿De qué manera me estoy comportando con mi prójimo? ¿Y cuál es el resultado de ese comportamiento? El resultado del comportamiento nunca está cerrado ni está predeterminado. Depende de las actitudes, de las motivaciones de los seres humanos. Ahora, para tener una motivación orientada a la justicia hay que educar en ese sentido. La pregunta es, ¿nos están educando en ese sentido? Bueno, ¿y cómo se educa? Básicamente, desde las primeras edades hay que hacer consciente al niño no solo de que tiene un papel digno de protección, es que él también tiene que proteger. Piensen, por ejemplo, en el derecho a la desconexión. No basta con que ustedes busquen un cuerpo legal que les proteja de que el empresario, el jefe, les llame el sábado por la noche. Es que ustedes tampoco pueden responder la llamada. Es que ustedes tampoco pueden llamar a su cliente el sábado por la noche. ¿Comprenden? Eso es ser responsable. No es solo exigir el cumplimiento de la norma, sino empezar uno por cumplir la norma. De manera que se genere una dinámica de protección y de fomento, ese fomento del que antes les hablaba. Criar en la responsabilidad, educar en la responsabilidad empieza por mostrar los riesgos y hacer al niño consciente de que es posible evitar los riesgos si se educa en la responsabilidad. Pero eso solamente cabe en la medida en que abramos los ojos, olvidémonos de la protección absoluta como sujeto pasivo que hasta ahora existe en las normas internacionales y empecemos a despertar el pensamiento crítico en nuestros niños. Por eso, la recomendación última que les puedo hacer es no perder de vista la digitalización e informar siempre de cuáles son los riesgos, las consecuencias y las ventajas. Muchas gracias.